Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquitito de la cuantificación de la albúmina en el práctico. Una de las cuestiones que nos ofrece el inserto, como todos los insertos, es el fundamento del método. ¿Qué pasa? Esto lo podemos leer, pero a mí me gusta siempre verlo con la fórmula y empezar a contar algunas cuestiones importantes. Primero que nada, tenemos que saber que la albúmina es una proteína principal determinante de la presión oncótica y es la que de alguna manera eh, tiene una cuantificación que es aproximadamente el 50%, 60% de las proteínas totales. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero cuantificar específicamente albúmina, tengo dos opciones. O hago un anticuerpo monoclonal para que me diga la concentración de albúmina, porque me va a formar turbidez, la unión del anticuerpo con la albúmina, y eso es el método específicamente para medir albuminuria. O en sangre, lo que tenemos es que la albúmina va a reaccionar con lo que se llama verde de bromocresol. Este es un colorante que tiene la particularidad de que es de carga negativa. ¿Qué sucede? Cuando se expone a la albúmina a un pH de 4,1, esta albúmina comienza a tener carga positiva. Acá se los voy a mostrar ahora con este dibujito. Y al tener carga positiva tiene de alguna manera afinidad por este verde de bromocresol y de alguna manera va a reaccionar específicamente. ¿Qué sucede? Este complejo va a formar un color, que este color nosotros lo vamos a poder medir y lo vamos a dosificar a 625 nanómetros. Es por eso que ya sabemos de pique que esto es una técnica colorimétrica. Vean ustedes que en ningún momento dice que participar enzimas, por ende no vamos a clasificar esta técnica como enzimática, pero a priori ya sabemos que es una técnica colorimétrica. ¿Qué sucede? Como les contaba, cuando yo expongo la albúmina en la cubeta a un pH de 4,1, estamos en un medio ácido donde hay muchos hidrogeniones. ¿Y qué pasa? Las proteínas tienen la capacidad de que sus grupos aminos pueden aceptar hidrogeniones, es por eso que las proteínas son un gran buffer. Entonces ustedes van a ver acá que tenemos dos NH2 que pueden de alguna manera aceptar un hidrogenión acá, otro hidrogenión acá, y esto es lo que le hace la molécula positiva. Como esta molécula es positiva, va a tener afinidad por lo negativo y justamente el reactivo A lo que tiene es la solución del verde de bromocresol, que es lo que la albúmina se va a ir a unir para formar este complejo que me va a dar un color. El tipo de muestra es suero, porque ya que para las proteínas totales nos piden suero y dentro del perfil hepático entra el albúmina y las proteínas totales ya lo vamos a hacer del mismo tipo de muestra. Las sustancias interferentes, vean ustedes que son las mismas, bilirrubina, triglicéridos y hemoglobina, y nos dicen hasta qué cantidad de miligramos por decilitro, gramos por litro o miligramos de decilitro en caso de la hemoglobina, tolera esta técnica. ¿Tá? Entonces los interferentes en estas técnicas espectrofotométricas son exactamente los mismos que hemos venido estudiando. Seguimos bajando en el inserto y encontramos el procedimiento donde también esto es exactamente lo mismo, un blanco, un estándar y un desconocido. Sabemos que del estándar lo que vamos a obtener principalmente es el factor. Y acá les dejo entrever algo que en las proteínas totales se los había ocultado, que es que vamos a tener que llevar a cero el espectrofotómetro con lo que es el blanco de reactivo. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, que son dos palabras de lo que ya hemos venido repitiendo. ¿Qué pasa? El estándar, lo que nosotros vamos a colocar en el estándar es 10 microlitros del estándar y 2,5 mililitros de lo que es el reactivo A, que me va a dar cierto color. Esto es inventado claramente, no crean que van a ver este color en el práctico. Y lo que es el paciente o desconocido, vamos a colocar 10 microlitros de la muestra con 2,5 mililitros de lo que es el reactivo A, que también lo que va a terminar formando es un color. Lo vamos a llevar al espectrofotómetro y vamos a tener diferentes absorbancias. Después en realidad es todo igual, vamos a tener que medir absorbancias para poder multiplicarlas por el factor que vamos a tener que calcular. Cosas importantes, las condiciones de reacción, que ya algo venimos hablando. 625 nanómetros, por ende esto es una técnica colorimétrica y a su vez ya podemos presuponer que acá es una técnica de punto final. Está bien ustedes que tenemos solamente una medición a los 10 minutos. Después, el tema de los cálculos es lo que ya hemos venido aprendiendo. Tenemos que, para dosificar la albúmina, vamos a tener que multiplicar este valor de absorbancia del desconocido por un factor, que acá les traigo la fórmula del factor. Ustedes van a tener en el práctico un estándar, que el estándar les va a decir la concentración que trae. Entonces, como todo factor, ¿qué se hace? Se divide la concentración del estándar sobre una absorbancia del estándar, que esta absorbancia claramente la saca de acá, hacemos esta división y obtenemos un factor de 2,5. Después simplemente es multiplicar este factor de 2,5 por la absorbancia del desconocido. Acá se los traigo y en este caso tendríamos una concentración de albúmina de 3,3 gramos por decilitro. Hasta acá en realidad ustedes ya esto lo super manejan bien, el tema de los cálculos vieron que son más o menos intuitivos y son más o menos iguales en todos. El tema que yo tengo que saber interpretar esto, porque este valor puede llegar a tener alguna consecuencia para el paciente que lo vamos a ver más adelante.
Acá se los pinto de celeste por lo que les comentaba hoy. El blanco de reactivo, vieron que en realidad no lo utilizamos nada, no restamos nada del blanco de reactivo para con el estándar y para con el desconocido, sino que el blanco de reactivo lo vamos a utilizar para llevar a cero el espectrofotómetro. Esto es lo que hemos venido hablando siempre. Yo cuando, se me fue la diapo, cuando yo de alguna manera coloco este blanco acá en el espectrofotómetro y le hago medir la absorbancia, imagínense que mide esta absorbancia, pero cuando le aprieto el botón cero, obligo a que el espectrofotómetro me devuelva, cuando de alguna manera detecte este color, por así decirlo, que la absorbancia sea cero. Esto es bastante interesante porque en realidad me ahorra un paso de estar restando la absorbancia de este blanco, restársela a las absorbancias del estándar y el desconocido para obtener la absorbancia real, si se quiere. Cosas importantes que le van a preguntar siempre: ¿qué es la linealidad de la técnica y qué sucede cuando yo la supero? Acá el propio inserto nos dice que es lineal hasta 7 miligramos a 7 gramos de cilitro. Esto significa que tengo una curva de calibración donde la absorbancia y la concentración son directamente proporcionales hasta este valor de concentración. ¿Por qué este valor de concentración y no otro? Porque el fabricante, quizás el máximo calibrador que usó es 7 gramos por decilitro. Él no nos puede asegurar que de 7 gramos por decilitro hacia arriba esto siga de manera lineal. Quizás sí, quizás no, pero él nos garantiza, porque así testeó la técnica, así probó la técnica, él nos garantiza que hasta 7 gramos por decilitro es proporcional lo que es la absorbancia con la concentración. Por supuesto, ya sabemos nosotros que si la absorbancia supera cierto valor, cuando queremos hacer la extrapolación no encontramos curva y ahí vamos a tener que hacer una dilución para disminuir la absorbancia, por ejemplo, a la mitad. Vamos a poder extrapolar a un valor de concentración y este valor de concentración lo vamos a tener que multiplicar por la dilución que hayamos realizado. Si hacemos una en suma, ¿qué tenemos acá? Tenemos un método que es colorimétrico, que es un método que es de punto final, por esto de 6,25 nanómetros y de 10 minutos, lo medimos una sola vez, y es un método creciente. ¿Por qué? Porque vieron que acá dice proporcional a la cantidad de albúmina, es decir, la cantidad de, cuanto más absorbancia, la intensidad de la absorbancia, la intensidad del color va a ser proporcional a lo que es la cantidad de albúmina. Por eso es una curva que es creciente, ¿no? Esto es un poquito lo que hemos recorrido en esta charla. Esto es lo más importante porque es lo que ustedes van a tener que después fundamentar en los prácticos. Hacemos la cuantificación de albuminemia de un paciente. El valor obtenido es de 2,5, cuando el valor de referencia va de 3,5 a 4,8. Entonces, ¿qué opinión le merece este resultado? ¿Qué causas conoce de hipo y de hiperalbuminemia? Acá debería decir hipo y acá debería decir hiperalbuminemia, que conocemos, y cuál es la utilidad clínica. Así que, como siempre, si quieren poner pausa, lo pueden resolver ustedes y después ven las respuestas que vienen a continuación. Tenemos que, con respecto a la primera pregunta, ¿qué opinión le merece este resultado? Estamos claramente frente a una hipoalbuminemia. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, cuando hablamos de proteínas, nosotros nombramos unas causas, y cuando hablamos de hiperproteinemia y de hipoproteinemia, las causas básicamente son las mismas que la albúmina. ¿Por qué? Porque la albúmina es el principal componente de las proteínas totales. Entonces, si algo le pasa a la albúmina, algo también va a repercutir de manera directa en las proteínas totales. Entonces, van a ver que las causas para la hipoproteinemia e hiperproteinemia son más o menos las mismas. Causas de hipoalbuminemia, tenemos que pensar que no la puedo estar sintetizando porque mi hígado no está bien, por ejemplo, una cirrosis, un síndrome nefrótico porque la estoy perdiendo, tengo el aumento del volumen plasmático en las embarazadas que me termina diluyendo, o puede ser que esto vale también para proteínas, que estoy desnutrido, entonces, claro, de alguna manera no voy a poder absorber los aminoácidos para formar la albúmina, o puedo llegar a tener una enfermedad inflamatoria intestinal donde justamente tengo el colon o el intestino delgado, alguna afectación autoinmune, por ejemplo, que no me está dejando absorber de manera correcta los nutrientes. Causas de hiperalbuminemia son las más raras, son las dos iguales que habíamos hablado para la hiperproteinemia, la deshidratación y el aumento del tiempo de torniquete, por esto de que aumentamos como el éxtasis venoso y está todo muy concentrado en lo que es la zona proximal del torniquete. Utilidad clínica, bueno, muchísimas. Primero que nada, tenemos que saber que la albúmina es, de alguna manera, el principal analito que nos pone en la pista de cómo está llevando adelante el hígado la función hepática. Entonces, si vemos que de alguna manera tenemos una hipoalbuminemia y nosotros descartamos, por ejemplo, un síndrome nefrótico, una enfermedad inflamatoria intestinal o una desnutrición, nosotros sabemos que si no hay nada que explique una hipoalbuminemia,
sino que el hígado está afectado, por ejemplo, tenemos que saber que si tenemos una hipoalbuminemia, vamos a decir que es crónica, porque de alguna manera la vida media de la albúmina son 20 días. Entonces, para que haya una hipoalbuminemia, necesariamente deben haber pasado 20 días si descartamos todas las causas, ¿verdad? Entonces, si descartamos todas las causas y tenemos una hipoalbuminemia, ya sabemos que mínimamente la afectación hepática está hace 20 días porque justamente la vida media de la albúmina. Se empezó la vida... Se empezó la albúmina a realizar su propio clearance de la sangre y el hígado no está siendo capaz de responder. Para que eso sea así y uno lo pueda ver a través de los resultados, mínimamente tuvieron que pasar 20 días. Es por eso que es bastante interesante esto de que es algo crónico cuando descarto todo lo demás y me quedo con que el hígado está afectado y lo veo con esta hipoalbuminemia. Cosas importantes también que vamos a ver. Vamos a ver las proteínas totales disminuidas también, por esto que dijimos de que la albúmina más o menos es el 50-60% de todas las proteínas. Y vamos a ver también cómo está la colinesterasa. Insisto con esto, la colinesterasa es un patrón que me habla del patrón de síntesis hepática, pero yo tengo que valorar la colinesterasa siempre y cuando el paciente no tenga una contaminación por órganos fosforados, que sabemos justamente que la colinesterasa va a estar en menos. Esto es un poquito la utilidad clínica. Me sirve para ver cómo está y valorar la síntesis hepática. A su vez también es muy interesante esto, porque ¿qué pasa? Yo tengo una hipoalbuminemia bastante importante, como es el principal determinante de la presión oncótica, vamos a ver pacientes con edemas. Son pacientes que tienen los pies hinchados, puede llegar a tener cierto grado de ascitis, justamente porque pierdo presión oncótica, gana la presión hidrostática y justamente el intersticio se llena de líquido. Y también, no la albuminemia, pero sí tenemos la albuminuria, que es medir la albúmina en lo que es la orina. Es muy interesante porque con la albuminuria nosotros podemos de alguna manera ver en qué estadio está el paciente en caso de que tenga una enfermedad renal crónica y me sirve para clasificarlo el más grave o menos grave, dependiendo de la cantidad de albuminemia, de albuminuria que nosotros encontremos. Así que bueno, nada chicos, nos vemos la próxima, espero que les haya servido, cualquier cosa me mandan mensaje, correo, mail, lo que ustedes quieran y lo discutimos. Así que bueno, nada, eso sería todo, nos vemos, saludos para todos.